Bien. Normalmente hemos oído hablar acerca del metabolismo y decimos que el metabolismo es todo el conjunto de transformaciones químicas, físicas y biológicas que se realiza a nivel de todos los seres vivos, ¿no? Generalmente este metabolismo ocurre en cuanto a todas las sustancias, las que se forman dentro del individuo y las que el individuo incorpora, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, la parte de la alimentación o algunas sustancias que el mismo individuo puede elaborar. Por ejemplo, hablamos de las hormonas como tal o las enzimas que pueden elaborar, ¿no? En ese caso, ¿cuál es la función de ese metabolismo? Producir energía para que pueda desarrollar todas esas funciones. Ese es como el fin principal, ¿no? Cuando hablamos del metabolismo, nosotros normalmente hemos oído hablar, por ejemplo, que hay personas que tienen o un metabolismo acelerado o un metabolismo lento. Depende del individuo, depende de su tipo de vida que tenga, el tipo de vida que realice o las funciones que lleve a cabo, ¿no? Si es realiza muchísima actividad física, por ejemplo, podemos decir que tiene a veces un metabolismo acelerado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchísimo desgaste de energía y por ende tiene que volver a recuperar rápidamente esa energía. El metabolismo puede ser de dos clases o puede tener dos procesos más bien. Uno que nosotros denominamos anabolismo y el otro que denominamos catabolismo, ¿no? Cuando hablamos del anabolismo es la formación, cuando empiezan a construir o a formar sustancias o a sintetizar sustancias, ¿no? Y un catabolismo es cuando uno habla, por ejemplo, de algo que empieza a degradarse o a descomponerse, ¿listo? O a desdoblarse, ¿no? Bien, cuando hablamos de anabolismo, por ejemplo, es como cuando hablamos a nivel del cuerpo de un proceso de cicatrización. Si ustedes tienen una herida abierta y su herida empieza a cicatrizar, a cerrarse, es un proceso anabólico. ¿Por qué? Porque están construyendo o reparando tejidos en la parte interna de su piel. Pero si hablamos de un catabolismo es, por ejemplo, cuando hablamos de la digestión. Yo consumo un alimento, pensemos en un pan, y cuando el pan empieza a realizarse, por ejemplo, el proceso de masticación a nivel de la boca, entonces hablamos de un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo moléculas grandes, macromoléculas, o las estamos desdoblando y las estamos volviendo más pequeñitas. Igual ocurriría, por ejemplo, a nivel de nuestro tracto digestivo, a nivel del estómago. Cuando hacemos el proceso de digestión, estamos rompiendo grandes moléculas para volver las moléculas más pequeñas. Si yo hablo de un carbohidrato, por ejemplo, hablemos del almidón. El almidón se rompe en partecitas pequeñas para poder sacar sus glucosas. Ese sería un proceso catabólico. Pero si hablo de un proceso anabólico, entonces podríamos decir, cuando hablamos de que empiezan a unirse muchas glucosas, por ejemplo, si tenemos exceso de glucosas a nivel del cuerpo y las tenemos que almacenar, yo les había dicho que las almacenábamos, por ejemplo, a nivel del hígado o a nivel de los músculos en forma de glucógeno. Entonces, ese sería un proceso anabólico, ¿no? Aquí vamos a hablar de esos procesos, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, esta parte, esta gráfica que nos habla de la parte digestiva. Aquí cuando comemos, tomamos el alimento y lo desdoblamos en moléculas. Entonces, ese rompimiento en moléculas, este sería un proceso catabólico. ¿Listo? Aquí el alimento viaja a través de la boca por el esófago, llega al estómago, del estómago pasa, se desdobla y llega a la primera parte del intestino delgado. ¿Qué hace el intestino delgado? Aquí a nivel del intestino delgado, las moléculas vienen más pequeñas y él las absorbe y las manda a través de la sangre. Aquí viene el proceso de absorción y esas moléculas las manda a través de la sangre a las células, a todas las células del cuerpo, absolutamente a todas. ¿Y para qué las envía a las células? Simplemente para que las células las transformen, formen nuevas sustancias y realicen todas las funciones que requieren, ¿no? Eso es más o menos como un proceso general. Entonces, en este proceso, aquí hablamos de procesos anabólicos y catabólicos. Aquí hablaríamos de catabólico, aquí hablaríamos de catabólico, aquí simplemente es la absorción, pero cuando esto llega hasta la célula, aquí en la célula viene un proceso
anabólico. ¿Por qué? Porque empiezan a formar nuevas sustancias para poder realizar todo ese proceso. ¿Listo? Bien. Y lo que nos sirve simplemente lo desechamos a través de lo que es nuestro cuerpo. Puede ser, si hablamos de líquidos, a través de la orina o las heces fecales. Listo, muy bien. Eso es más o menos como lo que ocurre a nivel del cuerpo, ¿no? Este es el metabolismo como tal. Entonces, el metabolismo comprende los dos procesos, el anabolismo y el catabolismo. Bien, vamos entonces ahora a ver aquí una parte de un video relacionado con ese tema del anabolismo y del catabolismo. Regálenme un minutico. Voy a compartirles pantalla nuevamente. Bien. Listo, les voy a compartir aquí la pantalla. Ya. Perfecto, muchas gracias. Listo, vamos a ver entonces. Explicado presenta. ¿Qué es el metabolismo? Muchas personas tienen una idea imprecisa en su mente que relaciona la palabra metabolismo con pérdida de peso. Esto es en parte cierto, ya que el estudio del metabolismo incluye investigar cómo las células construyen, almacenan y degradan la grasa. Pero el metabolismo es mucho más interesante que las últimas modas para la pérdida de peso en Hollywood. El metabolismo celular se puede definir como la suma de todas las reacciones químicas controladas que ocurren dentro de una célula. El metabolismo es tan importante que varios de los científicos trabajando con la NASA en el Centro de Evolución Química de la Fundación Nacional de Ciencias creen que un mejor entendimiento sobre el metabolismo podría ayudarnos a entender finalmente el origen de la vida misma y asistirnos en la búsqueda para encontrar vida en otra parte del cosmos. Muchas veces pensamos en las células individuales como cosas, pero para los ojos de un químico, una célula es un sistema químico altamente activo y sumamente sofisticado. Las células de nuestro cuerpo, y por consecuencia, nuestros cuerpos en sí mismos, son mejor representados no como cosas, sino como remolinos. Eres un flujo continuo de materia y energía. Alimentos, agua y oxígeno son constantemente consumidos por tus células. Desechos como CO2 son constantemente exhalados. Otros desechos salen, por supuesto, a través de rutas diferentes. Las células de tu piel son constantemente renovadas y completamente reemplazadas aproximadamente cada 48 días. Tus huesos, aunque parezcan tan sólidos, tan permanentes, tienen un ciclo de renovación tan a menudo como cada 10 años. De nuevo, eres un remolino. Tu metabolismo celular consiste en cientos de reacciones diferentes. Para poder entenderlas todas, los investigadores suelen separarlas en dos categorías principales. Metabolismo anabólico, reacciones que unen moléculas para crear nuevas. Y metabolismo catabólico, reacciones que rompen o separan moléculas. Para recordar la diferencia, piensa catabólico, como catástrofe, porque las reacciones catabólicas destruyen cosas. Cuando te comes una manzana, tu tracto digestivo la descompone en moléculas individuales, azúcares, grasas y aminoácidos. Estos son absorbidos por tus intestinos, entran al torrente sanguíneo y luego son distribuidos a las diferentes células de tu cuerpo. Una vez dentro de la célula, las reacciones metabólicas se encargan de transformar esas moléculas en pequeños pedazos de ti. Aunque muchas veces damos esto por sentado, este concepto es tan importante y extraño que vale la pena repetirlo. En el metabolismo de una célula, su red interna de reacciones químicas toma moléculas del ambiente, las moléculas de la manzana en este caso, las rompe y las transforma en piezas de la misma célula. A veces, la célula construye piezas de repuesto para sus propias moléculas que ya están desgastadas. Otras veces, crea moléculas de energía. Estas sirven como combustible y le proveen energía a la célula para sus futuras actividades. Las células musculares usan energía para contraerse. Las células del cerebro la utilizan para fabricar pensamientos, y así sucesivamente. Este diagrama muestra solo algunos de los muchos ciclos, redes y series de reacciones químicas que están pasando dentro de tus células.
Aquí quiero que vean esa primera parte para que empiecen a notar cuán importante es este proceso a nivel de su cuerpo. O sea, cuando uno habla de la parte de química, vean toda la cantidad de reacciones químicas que continuamente ocurren a nivel de nuestras células, primero que todo, y a nivel de nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo funcione con tanta exactitud y con tanta perfección, ¿no? Eso es fundamental. Como puede, Entonces, esto es una pequeña parte, una pequeña idea de cuántas reacciones químicas al tiempo están ocurriendo en cada nanosegundo de un día, como tal a nivel de nuestro organismo, ¿no? redes y series de reacciones químicas que están pasando dentro de tus células. Como puedes ver, el metabolismo celular es bastante complejo. Diferentes especies han evolucionado distintas vías metabólicas, la cual es una de las razones por las que usualmente usan diferentes cosas como alimentos. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno puede causar la muerte para ti y para mí, pero ciertas especies de bacteria en realidad se lo comen. Con eso dicho, los científicos que estudian el origen de la vida han descubierto que un camino metabólico muy especial, el ciclo del ácido cítrico, existe de una forma u otra en casi todas las especies estudiadas hasta ahora. El hecho de que sea casi universal sugiere que el ciclo del ácido cítrico es muy antiguo y extremadamente importante. El ciclo del ácido cítrico, a veces llamado ciclo de Krebs, nombrado así por el investigador que lo descubrió, comienza cuando partículas de alimento, azúcares, grasas y aminoácidos que vienen de tu almuerzo son convertidos en ácido cítrico. Al unir ácido cítrico con otras moléculas y luego al romperlas de nuevo en muchas formas diferentes, el ácido cítrico es transformado en distintos tipos de moléculas y luego vuelve ácido cítrico nuevamente. Ahora, esto puede parecer contraproducente, simplemente rotando en un círculo de esa manera, pero muchas de las moléculas secundarias que reaccionan a través del ciclo son transformadas en el proceso, modificadas para ser partes o al menos precursores de partes que tus células necesitan para reparar moléculas dañadas, crecer, reproducirse y conducir sus movimientos. El ciclo del ácido cítrico es el motor de la vida, el remolino central dentro de tus células. En nuestro caso, las grasas, azúcares y aminoácidos de nuestra comida son degradados y eventualmente añadidos al ciclo del ácido cítrico. Dióxido de carbono y agua son los productos de desecho que luego expulsamos al exhalar. Sin embargo, en ciertas especies de bacterias, el ciclo del ácido cítrico corre en reversa. Agua y dióxido de carbono son utilizados como fuentes alimenticias y reaccionan juntos para eventualmente producir moléculas grandes de carbono que las bacterias utilizan para construir grasas, azúcares y aminoácidos. Como el ciclo del ácido cítrico inverso utiliza moléculas de partida tan simples, agua y dióxido de carbono, cosas que hubiesen sido muy abundantes en la Tierra primitiva, algunos investigadores creen que el ciclo del ácido cítrico inverso ha sido nombrado erróneamente. Probablemente precede al ciclo del ácido cítrico normal por millones de años. De hecho, algunos argumentan que el ciclo del ácido cítrico inverso, o algo similar a ello, podría preceder la vida misma y podría dar arranque a las primeras células vivientes en nuestro planeta. Hablaremos más sobre eso en un video futuro. Así que, en resumen, ¿qué es el metabolismo celular? El metabolismo celular es la suma total de todas las reacciones químicas controladas que ocurren dentro de una célula viva. Las reacciones anabólicas toman moléculas pequeñas y las vuelven a armar para formar moléculas nuevas. Las reacciones catabólicas, recuerda, catástrofe, rompen las moléculas. En el centro del metabolismo hay un ciclo especial de reacciones catabólicas y anabólicas llamado el ciclo del ácido cítrico. Eres un remolino. Esto es el metabolismo claramente explicado. Bueno, perfecto. Entonces, ya terminamos esa primera parte. Entonces, aquí pienso que es una explicación clara de en qué consiste cada uno del proceso anabólico y catabólico dentro de nuestro organismo como tal, ¿no? Ahí nos explica también que no es solamente propio de nosotros los seres humanos, sino que hablamos de todos los seres vivos, ¿no? Si hablamos del anabolismo y el catabolismo, entonces arrancamos desde una bacteria o un organismo unicelular, él puede realizar este proceso hasta un organismo pluricelular como lo hacemos nosotros los humanos como tal. Entonces, es a todo nivel en cuanto a lo que son los seres vivos, ¿no? Bien, vamos a revisar este otro.
Bien, espérenme aquí un minutico, ya les comparto pantalla. Bien. Hoy hablaremos de anabolismo y catabolismo. Para entender estos dos conceptos, primero tenemos que entender que el metabolismo son las reacciones químicas y cambios energéticos que se efectúan dentro de la célula. Es decir, es una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, destinadas al mantenimiento de sus actividades vitales, desde un enfoque o desde un punto de vista energético. Y esta suma de reacciones químicas y energéticas pueden ser de dos tipos, anabolismo y catabolismo. Ahora sí, vamos a entender por concepto de anabolismo que es la síntesis y la elaboración de nuevas moléculas complejas a partir de otras sencillas. Cuando hablamos de síntesis es que es un proceso reductivo o de unión. Vamos a imaginar que estos bloques son moléculas orgánicas sencillas. Bueno, a través del anabolismo inicia un proceso de construcción de materia orgánica para crear moléculas complejas. Por ejemplo, algunas actividades anabólicas puede ser la síntesis de carbohidratos, la de proteínas y la de lípidos. Otro ejemplo que podemos dar de anabolismo es la fotosíntesis, ya que a través de moléculas sencillas podemos obtener complejas como es la glucosa. Es hora de hablar de catabolismo y vamos a entender qué es la degradación de moléculas complejas en moléculas sencillas. A diferencia del anabolismo que era en un proceso de construcción, en el catabolismo va a haber una ruptura de macromoléculas en moléculas más pequeñas. Su finalidad es producir energía. Y algunas actividades catabólicas pueden ser la digestión, la degradación de monosacáridos, la degradación de nutrientes, entre otros. Y ya que pusimos como ejemplo de anabolismo a la fotosíntesis, pues un ejemplo de catabolismo sería la respiración. Aunque el catabolismo y el anabolismo son dos procesos distintos, funcionan de manera coordinada. Y para poder comprender bien estos procesos, vamos a poner este ejemplo a través de la digestión. Recuerda que los nutrientes contienen energía. Al morder cada bocado, es degradado, por lo tanto se convierte en un proceso catabólico. Después el bolo alimenticio se distribuye en todo el torrente sanguíneo hasta llegar a cada célula. Y es ahí donde se produce energía, ATP, la moneda energética. Los productos finales e intermedios son materias primas del anabolismo. Finalmente, se oxidan las coenzimas en la cadena transportadora de electrones y se produce una lisis, ruptura. Ahora se construyen precursores como son los aminoácidos, los monosacáridos, entre otros. Es aquí donde llegamos a aumentar nuestra masa muscular. Luego los precursores se activan utilizando energía del adenosíntrifosfato, utilizando la moneda energética del ATP. Los productos finales son materia prima del catabolismo. De esta manera se producen moléculas complejas como las proteínas, los polisacáridos, los lípidos, los ácidos nucleicos, dándole lugar al génesis. Para llegar a este punto existen muchas rutas metabólicas como la bitoxidación, el ciclo de la urea, ciclo de Krebs, glucólisis, dependiendo del tipo de enzima que actúe sobre el alimento o el sustrato. Así es que cuando escuches a alguien hablar de un metabolismo lento o culparlo por un sobrepeso, es posible que durante el proceso de convertir el alimento en energía, en lugar de quemarla o gastarla, el organismo lo está almacenando. Espero te sea de ayuda esta pequeña información. Regala. Bueno, perfecto. Entonces, aquí ya pienso que con esto nos queda un poco más claro lo relacionado con el proceso, con lo que es el metabolismo, tanto el anabolismo como el catabolismo, ¿no? Bueno, en ese caso, ¿qué podemos decir nosotros? Podemos decir que un proceso anabólico a nivel del cuerpo fue, por ejemplo, el crecimiento.
El hecho de que cada uno de nosotros creciéramos, es decir, hablamos de la formación de huesos, formación de músculos, formación de piel, y ese crecimiento que tuvimos desde el momento en que nacimos hasta lo que somos ahora, ese sería un proceso anabólico como tal, ¿no? Un proceso catabólico, habíamos dicho que, por ejemplo, el proceso de la respiración, perdón, sí, la respiración puede ser un proceso catabólico, la digestión como tal, el desdoblamiento de los alimentos en el momento de comer, eso es un proceso catabólico. Entonces, ahí vamos notando que tenemos a nivel de metabolismo los dos procesos en cada una de los eventos que ocurren a nivel de nuestro cuerpo. Bien, continuemos entonces acá. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá del tema? No, profe.